millonario se burló de un mendigo, pero el final fue increíble. Oye, ¿vas a pedir limosna o te vas a quedar ahí sentado todo el día? La voz resonó en el estacionamiento vacío del centro comercial de lujo, seguida de risas provenientes de 3 hombres con trajes caros. Marcus Thompson estaba de pie frente a la entrada lateral, sosteniendo una maltrecha bolsa de plástico que contenía sus pocas pertenencias. A sus 52 años, con la barba sin afeitar y la ropa gastada, parecía realmente uno más de los vagabundos que deambulaban por la región. Lo que esos hombres no sabían era que Marcus no estaba allí por casualidad. «Richard, deja en paz al tipo», dijo uno de los compañeros del grupo, pero sin verdadera convicción en su voz. Richard Castellano, director ejecutivo de Castellano Real Estate y heredero de una fortuna inmobiliaria de $1.000 millones, dio 2 pasos hacia Marcus. Su reloj Patek Philippe brillaba bajo el sol de la tarde de California mientras sacaba su billetera del bolsillo con una sonrisa. «¿Cuánto necesitas, amigo? ¿$10? ¿20? Richard agitó en el aire un billete de $50. «Apuesto a que nunca has visto uno de estos de cerca, ¿eh?» Marcus mantuvo su mirada fija en Richard, sin decir una palabra. Sus ojos castaño oscuro tenían una profundidad que contrastaba brutalmente con la humillante situación. No era ira lo que brillaba allí, era algo mucho más peligroso. Fue un reconocimiento. «Mira, el mendigo está orgulloso». Richard se volvió hacia sus amigos, fingiendo sorpresa. «¿Qué tal si lo hacemos diferente entonces? Bailas para mí aquí. Haz algo lindo y te daré $100. ¿Qué tal eso?» Los guardias de seguridad del centro comercial observaron la escena a distancia, sin intervenir. Después de todo, Richard Castellano poseía la mitad de las propiedades comerciales de esa región. Nadie se atrevió a contrariarlo. Marco respiró hondo. Llevaba 3 años, 2 meses y 17 días esperando este momento. Cada noche que dormía en refugios, cada comida en centros comunitarios, cada mirada de lástima o desprecio que recibía, todo tenía un propósito. Y finalmente, después de tanto tiempo, Richard Castellano estaba allí, a solo unos metros de distancia, completamente ajeno al huracán que estaba a punto de devastar su vida perfectamente construida. «No, gracias», respondió Marcus con calma, su voz sorprendentemente firme y educada. «Pero aprecio la oferta». La respuesta tomó a Richard con la guardia baja. Los mendigos generalmente aceptaban el dinero o simplemente se marchaban. Este hombre no hizo ninguna de las 2 cosas. «Como desees, campeón». Richard arrojó los 50 al suelo cerca de los pies de Marcus. «Para cuando cambias de opinión y te das cuenta de que el orgullo no paga la comida». Mientras Richard y sus amigos entraban riendo al centro comercial, Marcus permaneció inmóvil. No tomó la nota. No era necesario. En su bolsillo, escondido en un sobre impermeable dentro de la maltrecha bolsa, había algo mucho más valioso que el dinero. 3 años de investigación meticulosa, documentos que Richard creía que habían sido destruidos hacía tiempo, y grabaciones que demostrarían más allá de toda duda razonable que Richard Castellano no era solo un hombre de negocios arrogante, era un criminal. Marcus Thompson no era un mendigo cualquiera. Hace 3 años era arquitecto senior en Castellano Real Estate, con un salario de 6 cifras, casa propia y una vida cómoda, hasta el día en que descubrió algo que no debería haber descubierto: un plan masivo de fraude inmobiliario que estaba malversando millones en fondos de inversores mientras las familias perdían sus hogares. Cuando Marcus llevó sus hallazgos a la junta directiva de la empresa, creyendo que estaba haciendo lo correcto, Richard reaccionó con brutalidad quirúrgica. Al cabo de 48 horas, Marcus fue acusado de malversación de fondos. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y su reputación destruida en todos los estudios de arquitectura de California. La esposa, incapaz de soportar la presión social y económica, solicitó el divorcio. Los amigos desaparecieron. Todo fue meticulosamente orquestado por Richard, quien tenía suficientes conexiones para hacer de la vida de cualquiera un infierno. Marcus lo ha perdido todo, excepto su determinación, mientras observaba a Richard desaparecer entre las puertas de cristal del centro comercial. Marcus se permitió una pequeña sonrisa. El hombre que acababa de humillarlo públicamente no tenía idea de que acababa de cometer su mayor error: subestimar por completo a alguien que ya no tenía absolutamente nada que perder. Y las personas que no tienen nada que perder son las más peligrosas de todas. Marcus recogió los 50 del suelo, no porque los necesitara, sino porque serían útiles como prueba adicional del carácter de Richard. Lo colocó con cuidado en el sobre, junto con todo lo demás que había recogido. Luego se giró y caminó en la dirección opuesta,
con pasos firmes y decididos. Lo que Richard Castellano no sabía, mientras reía con sus amigos en el interior con aire acondicionado del lujoso centro comercial, era que ese breve encuentro en el estacionamiento había sido cuidadosamente planeado. Marcus sabía exactamente dónde estaría Richard ese día, a esa hora. Yo sabía por qué. Había pasado los últimos 3 años estudiando cada movimiento, cada hábito, cada debilidad del hombre que había destruido su vida, y ahora acababan de mover la primera pieza del tablero. En el maltratado bolso de Marcus, además del sobre con los documentos explosivos, había una pequeña grabadora digital de última generación, un regalo de alguien muy especial que todavía creía en él. Cada palabra que Richard dijo en ese estacionamiento ahora quedó grabada en alta definición, con marca de tiempo y ubicación GPS, otra prueba del rompecabezas que Marcus había estado armando con la paciencia de un monje. A 3 cuadras de distancia, Marcus entró en un café discreto. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Frank, lo saludó familiarmente. Frank era un ex empleado de Castellano Real Estate, que fue despedido injustamente hace años. También lo eran docenas de otras personas que Marcus había rastreado durante los últimos años, todas víctimas de Richard de una forma u otra. ¿Funcionó?, preguntó Frank en voz baja, sirviendo café caliente. Marcus asintió, sacó la grabadora de su bolso y la conectó a la computadora portátil que Frank tenía para él en la parte trasera del café. Perfectamente. Lo que Richard Castellano acababa de hacer, humillar públicamente a un mendigo, parecía insignificante en comparación con los crímenes reales por los que eventualmente tendría que rendir cuentas. Pero Marcus sabía que los delitos financieros complejos eran difíciles de explicar ante jurados y audiencias públicas. Crueldad, arrogancia y desprecio ya gratuitos hacia los menos afortunados, esto todos lo entendieron al instante. Y en una era en la que los vídeos virales podían destruir reputaciones en cuestión de horas, Marcus acababa de capturar en audio de alta calidad el verdadero carácter de Richard Castellano. Pero el audio por sí solo no sería suficiente. Marcus necesitaría vídeo, contexto, una narrativa que transformara a Richard de un hombre de negocios respetado a un villano público. Y para hacerlo, necesitaría la ayuda de alguien con acceso a herramientas que él ya no tenía. Marcus miró su teléfono, un modelo prepago básico que usaba para mantenerse invisible. Solo había un número guardado en la memoria, un número que había evitado marcar durante 3 años por miedo a poner en riesgo a esta persona. Pero ahora, después de conocer a Richard, Marcus sabía que ya no podía hacer esto solo. Era hora de llamar a Sara. Mientras sonaba el teléfono, Marcus observaba el movimiento de las calles a través de la ventana del café. Gente corriente que vive su vida normal, completamente ajena al hecho de que, a solo unas manzanas de distancia, uno de los hombres más poderosos de California acababa de firmar su propia sentencia de destrucción, y ni siquiera lo sabía todavía. Si estás disfrutando de esta historia de venganza, justicia y cambio, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Marcus estaba a punto de hacerle a Richard Castellano sería recordado como una de las venganzas más inteligentes y devastadoras que jamás se haya llevado a cabo contra un millonario arrogante. Sara, la voz de Marcus era vacilante cuando finalmente respondió. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un profundo suspiro. 3 años, Marcus, 3 años sin una palabra. Sara Chen había sido analista financiera senior en Castellano Real Estate y trabajaba en el departamento junto a Marcus. Cuando estalló el escándalo y Marcus fue acusado de malversación de fondos, Sara fue una de las pocas que creyó en su inocencia, públicamente, y lo pagó caro. Su carrera también quedó destruida, aunque de forma más sutil, constantes traslados, reducción de responsabilidades, hasta que ella misma dimitió. Lo sé, no podía ponerte en mayor riesgo del que ya tenía. ¿Mayor riesgo? Marcus, perdí mi trabajo defendiéndote. No había mayor riesgo. Marcos cerró los ojos. Cada palabra fue una puñalada de culpa. Tenías razón en todo, acerca de Richard, acerca del plan, acerca de las familias que perdieron sus hogares. Ahora tengo pruebas, Sara. 3 años de pruebas. Su respiración cambió por teléfono. Marcus podía imaginar su expresión, la misma que ponía cuando procesaba información compleja, conectando puntos que otros no podían ver. ¿Qué tipo de evidencia? De los que meten a Richard Castellano en la cárcel durante décadas. Fraude inmobiliario, lavado de dinero, falsificación de documentos, soborno a funcionarios públicos. Todo documentado, con fechas, montos, transacciones bancarias. ¿Cómo te las arreglaste?
Los 3 años no fueron solo para sobrevivir en las calles, Sara, fueron para volverse invisible. ¿Sabes cuántas personas ignoran por completo a una persona sin hogar? Puedes estar todo el día frente a edificios de oficinas, mirando, escuchando conversaciones, viendo quién va y viene, y nadie se fija en ti. Frank trajo otro café y salió discretamente por la parte trasera del establecimiento, dejando a Marcus en privacidad. Richard utiliza el mismo restaurante para almuerzos de negocios todos los lunes y jueves, continuó Marcus. Vaya, su voz ganando fuerza. Siempre la misma mesa en la esquina, siempre pidiendo al camarero que se aleje durante las conversaciones importantes. ¿No se da cuenta de que el mendigo que pide limosna en la acera frente al restaurante está usando una grabadora direccional de largo alcance? Dios mío, Marco, hay más. ¿Recuerdas el sistema de gestión de documentos de la empresa? El que ayudé a implementar como arquitecto del proyecto. The Cloud Archive. ¿Creaste puertas traseras? No exactamente, pero conozco cada vulnerabilidad, cada falla de seguridad que nunca se solucionó porque Richard era demasiado arrogante para invertir en actualizaciones. Durante 3 años, mientras pensaba que me había destruido por completo, yo estaba catalogando cada documento incriminatorio que él era lo suficientemente estúpido como para mantener archivado digitalmente. Sara guardó silencio durante un largo rato. Marcus podía oírla escribir de fondo. Sabes que esto podría salir mal de 1000 maneras diferentes, ¿verdad? Richard tiene abogados caros, conexiones políticas y dinero suficiente para enterrar cualquier demanda. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. Eres la única persona que entiende tanto el análisis financiero como los medios digitales. Necesito que esto sea indiscutible, Sara. No solo legalmente sólido, necesito que sea viral, público, imposible de encubrir. Marcus escuchó más tecleos. Se imaginó a Sara abriendo su computadora portátil, la misma que usaba para analizar informes financieros complejos en cuestión de minutos. Nos vemos mañana. Café Morrison, a las 3 de la tarde. Es discreto, lejos de la principal zona comercial. Y Marcus, habla claro, literalmente, sin disfraz de mendigo. Si vamos a hacer esto, debes lucir como la persona que realmente eres. La llamada terminó. Marcus miró su reflejo en la pantalla oscura del teléfono celular. Cabello sin afeitar, despeinado, ojeras profundas. 3 años de lucir descuidado a propósito. Mañana, por primera vez en mucho tiempo, volvería a parecerse a Marcus Thompson. Pero mientras tanto, había trabajo por hacer. Esa noche, Marcus regresó al refugio temporal donde a veces se alojaba. No era su residencia principal, tenía otras 3 ubicaciones que rotaba para nunca crear patrones rastreables. En el pequeño armario que compartía con otros 4 residentes, guardaba sus posesiones más valiosas en una maleta resistente al agua. En el interior, 4 unidades flash que contenían terabytes de documentos digitalizados, 3 cuadernos con notas escritas a mano detalladas, 12 grabadoras de audio digitales, y una cámara de vigilancia disfrazada que parecía un bolígrafo normal, pero que había capturado horas de vídeo incriminatorio. Marcus conectó una de las unidades flash al portátil prestado por Frank y empezó a revisar el material por enésima vez. Cada transacción fraudulenta, cada correo electrónico comprometedor, cada grabación de Richard admitiendo prácticas ilegales o haciendo bromas sobre familias que pierden sus hogares. Una grabación en particular todavía tenía a Marcus apretando los puños con rabia reprimida. Mire, esta gente realmente no entiende los contratos complejos. Pusimos la cláusula en la página 47, sección C, párrafo 3. Nadie lee eso. Cuando se den cuenta de que el tipo de interés se ha triplicado después de 6 meses, tendremos garantizada la ejecución hipotecaria. La voz de Richard en la grabación era casual, casi alegre. Literalmente estaba destruyendo las vidas de las familias y tratándolas como un juego, una estrategia comercial inteligente. Marcus también había documentado al menos 47 familias diferentes que perdieron sus hogares directamente debido a los planes de Richard. Algunos de ellos los había localizado a lo largo de los años. Sus historias fueron devastadoras. Matrimonios rotos por dificultades financieras, niños que cambiaron de escuela varias veces, personas mayores que perdieron el hogar en el que habían vivido durante décadas. Una de estas familias fue particularmente significativa, los Morrison, que dieron nombre al café donde Marcus conocería a Sara. Thomas Morrison había sido ingeniero en la misma empresa constructora que trabajó en los proyectos de Marcus. No eran cercanos, pero se conocían profesionalmente. Cuando Thomas perdió su casa debido a una ejecución hipotecaria fraudulenta orquestada por Richard,
Intentó luchar legalmente pero no tenía recursos. 6 meses después, sufrió un infarto mortal a la edad de 52 años. Su viuda, Helen Morrison, utilizó el poco dinero que tenía para abrir el pequeño café donde ahora trabajaba Frank. Nunca supo que Marcus frecuentaba el lugar ni por qué, pero Marcus nunca lo olvidó. Thomas Morrison era solo uno de los muchos nombres en la lista de víctimas de Richard, pero cada nombre representaba una vida real, una familia real, un sufrimiento real. Mientras Marcus revisaba los documentos, su teléfono básico vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Oye, amigo, ¿aún estás pensando en esa oferta de 100? ¿O estás demasiado orgulloso para eso? RC, Ricardo Castellano. De alguna manera había conseguido el número de Marcus, probablemente pidiéndolo. Era para que alguien revisara las cámaras de seguridad, identificara a dónde fue Marcus después del encuentro en el estacionamiento y usara los contactos para rastrear cualquier actividad telefónica en el área, lo cual confirmó algo importante. Richard se sentía incómodo con la reunión, lo suficientemente molesto como para localizar a Marcus y enviarle un mensaje burlón. Marcus se permitió una sonrisa oscura. Hombres extremadamente ricos y poderosos como Richard no rastreaban a mendigos al azar y se burlaban de ellos mediante mensajes de texto. No, a menos que algo en ese encuentro los hubiera sacudido de una manera que no pudieran procesar completamente. Quizás fue la calma de Marcus, quizás fue el hecho de que rechazó el dinero, quizás Richard en algún nivel subconsciente había reconocido algo familiar en el hombre vestido de manera raída, pero su arrogancia no le permitió conectar los puntos conscientemente. Marcus escribió una respuesta cuidadosamente calculada. El orgullo es lo único que algunas personas tienen, pero gracias por su preocupación. Envió y enseguida quitó el chip del teléfono rompiéndolo en trozos pequeños. Mañana usaría un nuevo número, pero el mensaje fue plantado, respetuoso pero firme. El tipo de respuesta que haría que Richard se sintiera aún más incómodo, sin entender exactamente por qué. Personas como Richard Castellano estaban acostumbradas a dos reacciones de las personas a las que humillaban, un servilismo desesperado o una ira impotente. Marcus le había dado una tercera opción, dignidad tranquila, y esto, casi imperceptiblemente, estaba empezando a resquebrajar la fachada de control absoluto de Richard. Marcus cerró su computadora portátil y se tumbó en la estrecha cama del refugio. A su alrededor, otros residentes ya dormían, algunos roncaban, otros giraban inquietos. Conocía sus historias, veteranos con trastorno de estrés postraumático no tratado, trabajadores que lo perdieron todo en colapsos económicos, personas con adicciones que luchaban por recuperarse, algunos con enfermedades mentales sin acceso a un tratamiento adecuado. La diferencia entre Marcus y ellos era que su situación era temporal y elegida. Técnicamente, podría haber intentado rehacer su vida en otra ciudad, cambiar su nombre y empezar de cero. Pero eso significaría dejar impune a Richard Castellano, significaría aceptar la injusticia. Y Marcus Thompson descubrió en el transcurso de esos 3 años extremadamente difíciles que había algo dentro de él que simplemente no podía hacerlo. No cuando tenía el conocimiento, las habilidades y ahora la evidencia necesaria para garantizar que Richard enfrentara consecuencias reales. Mañana comenzaría el siguiente paso. Con Sarah nuevamente a su lado, Marcus finalmente tendría a alguien con las herramientas técnicas y el conocimiento financiero para convertir años de investigación solitaria en algo irrefutable. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Richard Castellano, en ese preciso momento, sentado en su ático de $15 millones con vistas a la ciudad, estaba mirando el mismo mensaje de texto que Marcus había enviado, sintiendo una inquietud inexplicable. Y cuando las personas extremadamente poderosas empiezan a sentirse inquietas, sin entender por qué, a menudo cometen sus mayores errores. Algo en ese mendigo le molestaba profundamente. Richard no podía quitarse esos ojos de la cabeza, ojos que parecían conocerlo, juzgarlo, como si estuvieran viendo a través de todas las capas de riqueza, poder y arrogancia directamente, el vacío corrupto que existía en el centro de Richard Castellano. Tomó otro sorbo de whisky de 50 años, tratando de librarse de la incómoda sensación. Fue ridículo, solo un mendigo cualquiera, no significó nada, pero mientras Richard intentaba convencerse de ello, Marcus Thompson durmió con la primera paz genuina que había sentido en 3 años, porque finalmente, después de tanto tiempo de sufrir en silencio, planificar meticulosamente y recopilar pruebas pacientemente, el juego realmente comenzaba.
y Richard Castellano todavía no tenía idea de que ya había perdido el partido antes de darse cuenta de que estaba jugando. El Morrison Café a las 3 de la tarde era un universo paralelo al resplandeciente mundo empresarial, a solo unas manzanas de distancia. Mesas de madera gastadas, sillas desparejadas, aroma a café recién hecho mezclado con olor a pan casero. Helen Morrison limpió el mostrador con movimientos automáticos, perdida en pensamientos que Marcus imaginó que eran sobre el marido que había perdido años atrás. Sarah Chen llegó a tiempo, pero casi no reconoció al hombre sentado en un rincón del café. Marcus estaba bien afeitado, con el pelo cortado, llevaba unos vaqueros limpios y una camisa sencilla pero presentable. Todavía no era el hombre de negocios trajeado que había sido hace 3 años, pero tampoco era más el mendigo en el estacionamiento. Dios mío, Sarah se sentó lentamente, sus ojos recorriendo el rostro de Marcus como si estuviera viendo un fantasma. ¿Te ves humano otra vez? Marcus ofreció una sonrisa cansada. Es sorprendente cómo la ropa limpia pero una barba limpia cambia la percepción de la gente. Sarah colocó su bolso en la silla de al lado, y sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. Estaba más delgada de lo que Marcus recordaba, y líneas de tensión marcaban las comisuras de sus ojos. Los últimos 3 años tampoco habían sido amables con ella. Traje algo. Sarah deslizó una unidad flash sobre la mesa. Pude acceder nuevamente a los archivos internos de Castellano Real Estate. De vez en cuando trabajo como autónomo para ellos. Análisis de datos, nada lo suficientemente sensible como para levantar sospechas, pero me dio acceso al sistema. Marcus cogió la unidad flash con cuidado, como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Cómo hiciste? Richard está tan convencido de que te ha destruido por completo que se ha vuelto descuidado. Nunca imaginó que alguien seguiría investigando. Las medidas de seguridad que eran estrictas hace 3 años se fueron relajando gradualmente. La arrogancia es una vulnerabilidad fascinante. Frank trajo 2 cafés sin que nadie tuviera que pedírselo. Le dio a Marcus una mirada de complicidad antes de alejarse discretamente. Necesito decirte algo, dijo Marcus, en voz baja. Ayer, después de nuestra llamada telefónica, Richard me envió un mensaje. Me está siguiendo, Sarah. Está lo suficientemente molesto como para utilizar recursos para descubrir quién soy. El rostro de Sarah palideció. ¿Él sabe quién eres? Todavía no. Pero empieza a sentir que algo anda mal. Los hombres como Richard tienen un agudo instinto para detectar amenazas, incluso cuando no pueden identificarlas conscientemente. Marcus tomó un sorbo de su café y ordenó sus pensamientos. Esto cambia nuestra línea de tiempo. Necesitamos actuar más rápido de lo que planeé. Sarah abrió su computadora portátil y sus dedos volaron sobre el teclado. Explica exactamente lo que tienes. Cada pieza de evidencia, cada grabación, cada documento. Necesitamos catalogarlo todo y crear una narrativa que sea imposible de ignorar. Durante las 2 horas siguientes, Marcus expuso meticulosamente 3 años de investigación. Las transacciones bancarias sospechosas que Sarah pudo rastrear hasta cuentas en el extranjero. Grabaciones de Richard discutiendo prácticas fraudulentas con sus abogados. Los contratos modificados que engañaron a decenas de familias. Sobornos a inspectores de la ciudad documentados en correos electrónicos que Richard pensó que habían sido eliminados pero que Marcus había recuperado mediante copias de seguridad olvidadas del sistema. Eso es suficiente para procesos penales en al menos 4 jurisdicciones diferentes, murmuró Sarah, mientras sus ojos escaneaban los datos en la pantalla. Fraude bancario, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, conspiración. Pero no es suficiente, interrumpió Marcus. Legalmente tal vez lo sea, pero socialmente no. Richard tiene abogados que convertirán esto en batallas legales que durarán años. Tiene conexiones políticas que pueden hacer desaparecer las pruebas. Hay dinero para comprar silencio y negociar acuerdos. Sarah cerró la computadora portátil lentamente, entendiendo a qué se refería Marcus. Quieres destruirlo públicamente antes de destruirlo legalmente. Quiero que Richard Castellano sea un paria social cuando finalmente lleguen los cargos criminales. No quiero que ningún político se atreva a defenderlo. Quiero que sus costosos abogados no puedan negociar acuerdos porque la opinión pública exigirá verdadera justicia. ¿Y exactamente cómo planeas hacer eso? Marcus sonrió. No una sonrisa feliz, sino la sonrisa oscura de alguien que había pasado 3 años planeando precisamente eso. ¿Sigue usted en contacto con ese periodista de investigación? ¿El que cubrió escándalos corporativos hace unos años? ¿Jessica Martínez? Sí. Ahora trabaja para el Chronicle. ¿Por qué? Porque le voy a contar la historia de su carrera.
Pero no solo datos y documentos aburridos que el público no quiere leer. Voy a darle una narrativa completa, con víctimas reales, consecuencias devastadoras y lo mejor de todo. Marcus hizo una pausa dramática. Voy a darle imágenes de Richard Castellanos siendo exactamente el tipo de villano que enfurece al público. Sara se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Qué tipo de grabaciones? ¿Recuerdas el encuentro en el estacionamiento del que te hablé? Grabé todo. Un millonario arrogante humilla públicamente a un mendigo, ofreciéndole dinero para bailar como entretenimiento. Es el tipo de contenido que se vuelve viral en cuestión de horas. Pero eso fue ayer. ¿Cómo se relaciona esto con los fraudes de hace 3 años? No se conecta directamente. Eso es lo que lo hace perfecto. Comencemos exponiendo el personaje de Richard con algo que cualquier persona común y corriente puede entender, y por lo que sentirse inmediatamente indignado. Sin términos financieros complejos ni cláusulas contractuales confusas, solo un hombre rico siendo cruel con alguien que considera inferior. Marcus deslizó su propia unidad flash sobre la mesa. Después de que esta grabación se vuelva viral, cuando todo el mundo hable del millonario arrogante, Jessica publicará la investigación completa sobre el fraude. No será solo una hacha historia de un crimen financiero, será una historia sobre un hombre que no solo robó millones, sino que lo hizo porque realmente no le importan las personas que considera inferiores a él. Sara conectó la unidad flash y se puso los auriculares, escuchando la grabación del estacionamiento. Marcus observó cómo su rostro se endurecía cuando la voz de Richard resonó. Cada palabra resumaba condescendencia y crueldad casual. «Bailas para mí aquí. Haz algo lindo y te daré $100. ¿Qué tal eso?» Cuando terminó la grabación, Sara se quitó lentamente los auriculares. Realmente es tan estúpido como arrogante. Subestima completamente a cualquiera que no use un traje de $3,000. Esa es tu mayor debilidad. Marcus se reclinó en su silla. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos víctimas dispuestas a hablar públicamente, con rostros y nombres reales. Necesitamos imágenes de familias desalojadas, niños llorando, personas mayores perdiendo los hogares donde han vivido durante décadas. ¿Tienes estas imágenes? Tengo direcciones de 47 familias diferentes que fueron víctimas directas de los planes de Richard. He pasado los últimos 6 meses rastreando tantos como puedo. Algunos se han mudado a otros estados, otros nunca querrán revivir el trauma, pero encontré al menos 15 que están dispuestos a contar sus historias. Sara escribió furiosamente tomando notas. También necesitamos un abogado, alguien dispuesto a tomar el caso pro bono inicialmente, que tenga suficiente credibilidad para que los medios lo tomen en serio. Ya tengo a alguien en mente, Daniel Rothstein. Daniel Rothstein, el abogado que demandó a esa empresa farmacéutica el año pasado, lo mismo, también fue víctima de Richard, indirectamente. Su hermano perdió su casa en una de las estafas, lo que contribuyó a un divorcio devastador. Daniel no sabe que fue Richard específicamente, todavía no, pero cuando le muestre las pruebas querrá este caso más de lo que podría comprar cualquier honorario millonario. Mientras hablaban, el teléfono de Sara vibró, miró la pantalla y su rostro cambió drásticamente. «Marcus, necesitas ver esto». Ella giró la computadora portátil hacia él. En pantalla, una notificación de alerta de noticias. CEO de Castellano Real Estate anuncia inversión de 50 millones en proyecto de vivienda asequible. Marcus leyó el artículo rápidamente. Richard estaba en modo de control de daños, tratando de construir una imagen pública como un filántropo generoso. La foto que acompaña al artículo mostraba a Richard en un sitio de construcción, con un casco y sonriendo junto a los funcionarios de la ciudad. «Esto es en respuesta a la reunión de ayer», dijo Marcus con calma. «Inconscientemente está tratando de equilibrar la culpa, o estás preparando una defensa pública para algo que ni siquiera sabes que sucederá todavía. O, añadió Sara, te estás dando cuenta de que tu reputación necesita ser pulida y estás tomando medidas antes de que algo explote. La motivación no importa. Esto realmente nos ayuda. Cuando la historia explote, su hipocresía será aún más evidente. Filántropo que invierte en vivienda pública expuesto por destruir familias mediante fraude inmobiliario. El titular prácticamente se escribe solo. Frank se acercó de nuevo, esta vez con 2 sándwiches. La casa corre por cuenta, dijo simplemente. Helen insiste. Marcus miró hacia el mostrador donde Helen Morrison estaba lavando los platos, sin establecer contacto visual. ¿Ella lo sabía? ¿Tenía idea de que el antiguo mendigo que frecuentaba su café estaba conspirando para destruir al hombre indirectamente responsable de la muerte de su marido? Gracias, Frank, y gracias a Helen de mi parte. Después de que Frank se fue, Sara centró su atención en Marcus. ¿Estás seguro de esto?
Una vez que empezamos no hay vuelta atrás. Richard utilizará todos los recursos que tenga para destruirte de nuevo, esta vez sabiendo exactamente quién eres. Él ya me destruyó, Sarah. Se llevó mi trabajo, mi reputación, mi familia, mi hogar. El único error que cometió fue dejarme con vida el tiempo suficiente para reconstruir todo como un arma contra él. Sarah asintió lentamente. Entonces necesitamos un cronograma. Primer paso. En primer lugar, prepare el expediente completo para Daniel Rothstein. Cada pieza de evidencia organizada, cada transacción documentada, cada víctima identificada, tiene que ser indiscutible. Segundo, le llevo la grabación y mi historia personal a Jessica Martínez, pero no toda mi historia, todavía no. Lo suficiente para que ella empezara a investigar por su cuenta. Los periodistas son como sabuesos. Trabajan mejor cuando descubren las cosas por sí mismos en lugar de ser reprendidos. Y tercero, Marcus hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. En tercer lugar, vuelvo a la calle. Vuelvo a ser el mendigo que Richard cree que soy, porque va a empezar a investigar después de ese mensaje que le envié. Y cuando sus investigadores privados me busquen, tendrán que encontrar exactamente lo que él espera. Un hombre destrozado, viviendo en refugios, sin recursos ni conexiones. ¿No es esto peligroso? Si él te reconoce, no lo hará. Richard Castellano realmente no mira a las personas que considera inferiores. Vio a un vagabundo en el estacionamiento, no a Marcus Thompson, ex arquitecto senior de su propia firma. La barba, el pelo despeinado, la ropa raída. Es un disfraz perfecto precisamente porque no es un disfraz. Es invisibilidad social. Sarah se mordió el labio, claramente incómoda con el plan pero incapaz de argumentar en contra de la lógica. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de poner todo en marcha? 2 semanas. Tiempo suficiente para que Daniel prepare los expedientes, para que Jessica lleve a cabo su investigación inicial y para que usted organice todos los datos de forma que resistan cualquier contrainterrogatorio. ¿Y luego? Entonces el mundo descubrirá quién es realmente Richard Castellano. Y todo el dinero, el poder y las conexiones que tiene no serán suficientes para salvarlo de la verdad. Continuaron planificando durante otra hora, refinando meticulosamente cada detalle. Sarah se pondría en contacto con Daniel Rothstein el lunes, utilizando a un amigo en común como presentación. Marcus se reuniría con Jessica Martínez el miércoles, en un lugar público pero discreto. Se contactaría a las víctimas de manera gradual, preparadas emocionalmente para revivir sus traumas en nombre de la justicia. Cuando finalmente se separaron, el sol ya se estaba poniendo sobre la ciudad. Marcus observó a Sarah subir a su coche, un modelo modesto, nada que ver con el BMW que conducía hace 3 años, cuando todavía trabajaba en Castellano Real Estate. Mientras caminaba de regreso al refugio, Marcus se permitió sentir algo que había reprimido durante 3 largos años. Esperanza. No una esperanza ingenua de que todo se solucionaría mágicamente, sino una esperanza basada en una preparación meticulosa, en pruebas irrefutables, en una red de aliados que compartían su deseo de justicia. Su teléfono, un nuevo número que solo usaría unos días más, vibró. Mensaje de un número desconocido. Sigo pensando en ti, amigo mendigo. Espero que no hayas gastado esos $50 de una vez. RC. Marcus sonrió sombríamente. Richard estaba más molesto de lo que dejaba entrever. Los hombres extremadamente ricos no siguen pensando en mendigos al azar días después de un encuentro casual. Algo en ese estacionamiento se había metido en la mente de Richard y se negaba a irse. Marcus borró el mensaje sin responder. Había aprendido en los últimos años que el silencio era a menudo más perturbador que cualquier posible respuesta. De regreso al refugio, Marcus encontró que su espacio ya estaba ocupado por otra persona. No era inusual. Los asientos se otorgaban por orden de llegada. Agarró su maleta resistente al agua y se dirigió a su segunda ubicación alternativa, un refugio más grande al otro lado de la ciudad. Mientras caminaba por las calles oscuras, Marcus se cruzó con otras personas en situaciones similares. Algunos suplican, otros simplemente intentan encontrar un lugar seguro para dormir. La diferencia entre él y ellos era que Marcus sabía que su situación era temporal, elegida. Para ellos, era una realidad cotidiana sin fecha prevista de finalización. Esta conciencia le pesaba extrañamente. Había culpabilidad al utilizar la apariencia de pobreza como tapadera cuando otras personas sufrían genuinamente, pero también había una comprensión visceral de una realidad que de otro modo nunca habría experimentado. En el nuevo refugio, Marcus recogió sus pertenencias y se acostó en un fino colchón. A su alrededor, docenas de otros hombres hicieron lo mismo.
cada uno contando historias de cómo llegaron allí. Veteranos de guerra, trabajadores que perdieron su empleo en crisis económicas, hombres con adicciones o enfermedades mentales sin acceso a tratamiento. Y todos, absolutamente todos, completamente invisibles para hombres como Richard Castellano, pero en exactamente 2 semanas, Marcus Thompson convertiría esa invisibilidad en su mayor ventaja, porque mientras Richard seguía viviendo en su torre de marfil, rodeado de lujos y arrogancia, Marcus estaba construyendo algo que ningún dinero podía comprar, una red de personas que habían resultado heridas, que sabían la verdad y que estaban dispuestas a contar sus historias. Y cuando todas estas voces se unieron, cuando toda esta evidencia fue revelada, cuando el mundo finalmente vio a Richard Castellano sin los filtros de costosas relaciones públicas y abogados expertos, ninguna cantidad de dinero o poder sería suficiente para silenciar la verdad. Mientras Marcus cerraba los ojos permitiendo que el cansancio finalmente se apoderara de él, una última pregunta flotaba en el aire. Cuando Richard Castellano finalmente se diera cuenta de quién era ese hombre sin hogar en el estacionamiento, cuando entendiera la magnitud del error que había cometido al subestimar por completo a un hombre que no tenía nada que perder, ¿cómo reaccionaría exactamente? Y lo más importante, ¿sería demasiado tarde para hacer alguna diferencia? El martes por la mañana, Richard Castellano se despertó y descubrió que su rostro estaba por todas partes, no de la manera que a él le gustaba, no en revistas de negocios o columnas de sociedad que elogiaran su filantropía. Fue diferente, muy diferente. El vídeo había sido publicado a las 5 de la mañana por una cuenta anónima de Twitter, solo 47 segundos de duración. Richard, en el estacionamiento del centro comercial, ofreciendo dinero a un mendigo para que baile para él como entretenimiento. Su voz resuma pura condescendencia. Baila para mí aquí. Haz algo lindo y te daré $100. En 6 horas, el vídeo tenía 3 millones de visitas. Señor Castellano, ¿ha visto las redes sociales? Su asistente ejecutivo, Derek, irrumpió en la oficina sin llamar sosteniendo la tableta como si fuera radiactiva. No es bueno. Richard tomó el dispositivo y sus ojos escanearon rápidamente los comentarios. Cada palabra fue una puñalada. Un millonario repugnante que humilla a las personas sin hogar. ¿Este es el tipo que invierte en vivienda pública? Pura hipocresía. ¿Alguien puede identificar a este hombre rico? Veamos cuánto le gusta estar expuesto. Ya lo habían identificado. Por supuesto que lo hicieron. Internet era así de implacable. ¿Quién filmó esto? Richard gruñó, arrojando la tableta hacia atrás. Quiero saber quién lo hizo. Ahora, señor, tenemos un problema mayor. Derek vaciló cambiando su peso de un pie al otro. El Chronicle está publicando un artículo de investigación. Jessica Martínez llamó para solicitar comentarios sobre acusaciones de fraude inmobiliario. A Richard se le heló la sangre. ¿Qué? Dijo que tenía documentos, grabaciones, transacciones bancarias. Mencionó específicamente el caso Morrison de 2019 y otras 46 familias. Pidió comentarios antes de la publicación a las 3 p.m. Richard se sentó lentamente, su mente acelerada. Esto no fue una coincidencia. El vídeo humillante seguido inmediatamente por una investigación en profundidad sobre un fraude que pensaba que había estado enterrado durante años. Alguien estaba orquestando esto. Alguien que lo conocía. Alguien que sabía exactamente dónde golpear. Su teléfono sonó. Número privado. Castellano, respondió bruscamente. Richard, soy Daniel Rothstein. Lo estamos demandando en nombre de 47 familias. Los documentos se presentarán esta tarde a las 2 en punto. Quería hacérselo saber en persona. La línea se cortó antes de que Richard pudiera responder. Daniel Rothstein, el abogado que había demandado a la empresa farmacéutica el año pasado y ganó. Implacable, ético, incomparable, y ahora venía tras él. Derek, reúne a nuestros abogados, todos, ahora. Richard se puso de pie otra vez y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Y encontrar a ese vagabundo en el video. Quiero saber quién es, pero en el fondo, Richard ya lo sabía. Esos ojos, esa calma, esa negativa a aceptar dinero o inclinarse. Algo en el hombre le había molestado desde el primer momento, una irritante familiaridad que no había podido identificar. A las 11 de la mañana dimitió el primer consejero empresarial. A las 11:15, 2 grandes inversores retiraron sus fondos. Al mediodía, 3 políticos que Richard había financiado con fondos públicos las donaciones devueltas y emitieron declaraciones condenando el comportamiento despreciable hacia las poblaciones vulnerables. La máquina de relaciones públicas que Richard había comprado con millones
era completamente inútil frente a la furia viral de las redes sociales, combinada con un sólido periodismo de investigación. A las 2 de la tarde, cuando se presentaron oficialmente las demandas, Richard estaba sentado en su sala de conferencias, rodeado de 6 abogados caros, que intentaban desesperadamente evaluar los daños. El expediente que había recopilado Daniel Rothstein era devastador. 400 páginas de transacciones fraudulentas, contratos modificados, correos electrónicos comprometedores, grabaciones de conversaciones en las que Richard hablaba abiertamente de prácticas ilegales. ¿Cómo lograron todo esto?, murmuró Richard, hojeando documentos que deberían haberse eliminado hace años. Alguien con acceso interno, respondió sombríamente su abogado principal. Alguien que conocía sus sistemas, sus vulnerabilidades, y que tuvo años para recopilar pruebas. A las 3 de la tarde se publicó el artículo de Jessica Martínez. El título era quirúrgico en su simplicidad: Imperio del fraude, cómo Richard Castellano destruyó 47 familias y ganó millones. El artículo fue una obra maestra del periodismo de investigación. Cada acusación está meticulosamente documentada, cada víctima identificada por su nombre, con fotografías de antes y después. Familias sonrientes en hogares que perdieron, niños obligados a cambiar de escuela, personas mayores que viven en refugios después de perder los hogares donde pasaron décadas, y en el centro de todo, las grabaciones de Richard, su propia voz condenándolo. Estas personas realmente no entienden los contratos complejos. Pusimos la cláusula en la página 47. Cuando se den cuenta de que la tarifa se ha triplicado, tendremos la ejecución garantizada. Richard arrojó el portátil contra la pared, y fragmentos de vidrio y plástico explotaron por toda la habitación. Criterio. Sus abogados instintivamente retrocedieron. ¿Quién me hizo esto? No le gritó a nadie en particular. OMS, su teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Pero Richard reconoció el patrón. Era el mismo número que el vagabundo del estacionamiento. Hace 3 años, destruiste mi vida porque descubrí tus fraudes. Me dijiste que nunca volvería a trabajar. Congelaste mis cuentas. Arruinaste mi reputación. Me quitaste a mi familia. Convertiste a Marcus Thompson, arquitecto senior de tu propia firma, en un hombre invisible en las calles. Pero ¿sabes lo que las personas invisibles pueden hacer, Richard? Observan, escuchan, recogen pruebas, y cuando finalmente actúan, nadie lo ve venir. Orgullo, como dije, es lo único que algunas personas tienen. Pero justicia, es lo que todos merecen. Richard sintió que sus piernas se debilitaban. Marco Thompson, el arquitecto al que había destruido hace 3 años por descubrir los esquemas. El hombre que él creía estaba completamente aniquilado, destrozado, olvidado. Ese mendigo era Marcus Thompson. Todo tenía sentido ahora. La calma, los ojos que lo juzgaron, la negativa a inclinarse. Marcus no estaba pidiendo limosna, se estaba posicionando estratégicamente, reuniendo la última pieza de evidencia que necesitaba. Pruebas de que Richard Castellano, incluso después de años, seguía siendo el mismo hombre cruel que destruía a la gente sin remordimientos. Señor, Derek apareció de nuevo en la puerta, con el rostro pálido. La Comisión de Bolsa y Valores acaba de anunciar una investigación formal, y el FBI está aquí pidiendo hablar con usted. Las paredes se estaban cerrando. Richard podía sentir físicamente que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. No solo los casos civiles, aquellos que eventualmente podría negociar, pero investigaciones federales, FBI, eso significaba posibles cargos penales. A las 5 de la tarde, 6 de los clientes corporativos más importantes de Richard habían rescindido sus contratos. A las 6, la Junta Directiva de Castellano Real Estate votó para destituirlo temporalmente como director ejecutivo hasta que las acusaciones sean investigadas a fondo. A las 7 su mujer llamó diciendo que llevaría a los niños a casa de sus padres hasta que todo se calmara. Richard estaba solo en su ático de $15 millones, rodeado de un lujo que de repente parecía vacío y sin sentido. El whisky de 50 años ya no tenía ningún sabor. La vista de la ciudad que alguna vez lo hizo sentir poderoso, ahora solo le recordaba cuánta gente allí lo odiaba. Su teléfono seguía vibrando sin cesar. Mensajes de periodistas, notificaciones de proceso, amenazas de gente enojada. Y en medio de todo esto, un último mensaje del número de Marcus. Una vez me ofreciste $100 por bailar. Me negué porque la dignidad no tiene precio. Ahora aprenderás que la justicia tampoco lo es. Richard arrojó el teléfono sobre el sofá y caminó hacia la ventana que iba del suelo al techo.
Abajo, la ciudad palpitaba de vida, personas que viven, trabajan, aman, luchan, personas a las que siempre había considerado herramientas inferiores e irrelevantes para su enriquecimiento. Y una de esas personas, un hombre al que había convertido en mendigo, a quien había humillado públicamente hace apenas unos días, acababa de destruir por completo todo lo que Richard había construido a través de décadas de manipulación y crueldad. La ironía era tan perfecta que sería cómica si no fuera tan devastadora. A la mañana siguiente, cuando Richard se despertó en el sofá de su oficina después de una noche de insomnio, descubrió que se habían filtrado 2 vídeos más. Grabaciones de conversaciones donde hablaba abiertamente de manipular contratos y engañar a familias, su propia arrogancia, su propia certeza de impunidad, capturadas en alta definición, y acompañando cada vídeo, un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia mundial: justicia para las familias. Marcus Thompson no solo estaba destruyendo a Richard legalmente, lo estaba destruyendo socialmente, transformándolo de un hombre de negocios respetado en un villano público universal. Cada nueva revelación se realizó en el momento perfecto para mantener la historia en los ciclos de noticias, asegurando que no desapareciera después de unos días como solían suceder con los escándalos. Richard finalmente entendió. Esta no era la venganza impulsiva de un hombre herido. Era justicia meticulosamente planeada por alguien que había dedicado 3 años enteros a convertir el sufrimiento en estrategia, la invisibilidad en ventaja y la paciencia en poder absoluto. Y contra esa clase de determinación fría y calculada, todo el dinero del mundo era completamente inútil. Mientras Richard Castellano se enfrentaba a la posibilidad muy real de ir a prisión, a la quiebra y a la completa destrucción de su legado, Marcus Thompson estaba al otro lado de la ciudad y finalmente se permitía creer que la justicia, por tardía que fuera, era realmente posible. ¿Pero sería suficiente esta victoria para curar 3 años de sufrimiento? Y lo más importante, ¿qué pasaría ahora con las 47 familias cuyas vidas Richard había destruido? La caída de un tirano es solo el comienzo de una verdadera reconstrucción. 6 meses después, Marcus Thompson estaba sentado en un café tranquilo, no en el Morrisons, sino en un nuevo establecimiento que él mismo había ayudado a abrir. Recomezo fue más que un café, era un centro comunitario que ofrecía talleres gratuitos de formación profesional, asistencia jurídica y programas de reintegración para personas en situación de vulnerabilidad. Helen Morrison trabajó allí como consultora y finalmente cerró su antiguo café después de recibir una importante compensación por la demanda contra Richard Castellano. Frank era el director general y Sarah Chen, directora de operaciones, utilizando sus habilidades analíticas para garantizar que cada centavo se utilizara para maximizar el impacto social. Marcus, hay alguien aquí para verte, anunció Sarah señalando la entrada. Era Daniel Rothstein, sosteniendo una carpeta voluminosa y sonriendo de oreja a oreja. Se acabó oficialmente. Daniel colocó la carpeta sobre la mesa. Richard Castellano aceptó un acuerdo de culpabilidad, 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional para los primeros 8, restitución total para las 47 familias, más daños punitivos, y Castellano Real Estate está siendo liquidado. Todos los activos se venderán para pagar daños y perjuicios. Marcus cerró los ojos durante un largo momento. Justicia, por fin. Después de 3 años y 6 meses de lucha incansable, justicia real y tangible. Hay más, continuó Daniel, con un brillo en los ojos. La Comisión de Bolsa y Valores encontró pruebas de fraude en otras 6 empresas relacionadas con Richard. Se están abriendo investigaciones federales. Su plan era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Sarah sirvió café para Daniel. Sus movimientos eran eficientes y confiados. ¿Qué pasa con las familias? ¿Cómo están reaccionando? Cada uno recibirá entre $200 y $500,000, dependiendo de las pérdidas individuales. No compensa años de sufrimiento, pero es un verdadero comienzo. Daniel hizo una pausa, mirando directamente a Marcus. Sabes que la mitad de esto es tu mérito, ¿verdad? Sin tus pruebas, sin tu determinación, Richard seguiría destruyendo vidas. Marcus sacudió la cabeza con modestia. No lo hice solo. Cada persona que ayudó, cada víctima que encontró el coraje de hablar públicamente, cada periodista que investigó profundamente, fue un trabajo colectivo. Pero la verdad era más profunda que la modestia. Marcus había aprendido, durante esos 3 años en las calles, algo fundamental sobre el poder y la invisibilidad. Personas como Richard Castellano
Veían el mundo a través de lentes distorsionados por la riqueza y los privilegios. Para ellos, aquellos que no tenían dinero simplemente no existían como una amenaza real. Esta ceguera había sido el arma más poderosa de Marcus. La semana siguiente, Jessica Martínez publicó un artículo de seguimiento que se volvió viral nuevamente. El título era simple pero poderoso. El mendigo que derribó un imperio, cómo Marcus Thompson convirtió la invisibilidad en justicia. El artículo detalla todo el viaje, desde el descubrimiento inicial de los fraudes, pasando por la destrucción sistemática de su vida por parte de Richard, hasta los 3 minuciosos años de recopilación de pruebas mientras vivía en las calles. Cada detalle fue una lección de resiliencia, estrategia y la diferencia entre venganza impulsiva y justicia calculada. Las reacciones fueron abrumadoras. Miles de mensajes de personas que habían sido víctimas de injusticias similares, inspirados en la historia de Marcus. Las ofertas de trabajo de estudios de arquitectura impresionaron con tu determinación, invitaciones para disertar sobre ética empresarial y responsabilidad social. Pero el mensaje que más impactó a Marcus provino de alguien que reconoció de inmediato, su ex esposa. Marcus, vi el artículo. No tengo palabras para expresarlo. Debería haberte creído. Debería haberte apoyado. Te fallé cuando más me necesitabas, y lo llevaré por el resto de mi vida. No espero perdón, pero necesito que sepas. Siempre supe, en el fondo, que eras incapaz de hacer lo que Richard te acusó. Fui un cobarde. Lo siento. Marcus leyó el mensaje 3 veces. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían significado todo para él, pero ahora comprendió que el perdón no se trataba de validar las decisiones de otras personas, sino de liberarse del peso de la amargura. Escribió una breve respuesta. Gracias por decir eso. Espero que estés bien. No había ira en las palabras. No hubo sarcasmo. Simplemente un cierre genuino de un capítulo que necesitaba cerrarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Castellano se encontraba en una celda de prisión preventiva esperando su traslado a la penitenciaría federal. Su ático de 15 millones había sido confiscado. Su empresa, liquidada. Sus poderosos amigos desaparecieron en el momento en que ya no los necesitaba. Pero quizás la peor parte no fue la prisión en sí, fue el espejo al que lo obligó a mirar. Sin el escudo del dinero, poder e influencia, Richard finalmente vio quién era realmente. Un hombre vacío que había construido un imperio sobre el sufrimiento de los demás, que había medido su propio valor por su capacidad de hacer que los demás se sintieran pequeños. Y ahora, irónicamente, era él quien era pequeño, insignificante, olvidado por todos excepto como ejemplo de lo que sucede cuando la crueldad y la arrogancia finalmente encuentran consecuencias reales. 3 meses después, Marcus estaba en un auditorio universitario abarrotado, dando su primera conferencia pública. El tema: ética empresarial y responsabilidad social en la era de la transparencia digital. Entre los presentes se encontraban decenas de familias a las que había ayudado. Helen Morrison en primera fila, con lágrimas en los ojos. Frank, filmando para publicar en el canal de YouTube Recomezo. Sara, detrás de escena, asegurándose de que todo transcurriera sin problemas. Aprendí algo fundamental durante los 3 años más difíciles de mi vida, comenzó Marcus. Su voz firme resonó en el auditorio. El poder no proviene de cuánto dinero tienes o de cuántas personas puedes controlar. El verdadero poder proviene del propósito, de la integridad, de negarte a permitir que la injusticia defina quién eres. Hizo una pausa, y sus ojos escanearon a la audiencia. Richard Castellano pensó que destruirme sería fácil. Pensó que al quitarme mi trabajo, mi casa, mi reputación, simplemente desaparecería. Y en cierto modo, tenía razón. Desaparecí, pero no de la manera que él imaginaba. Me volví invisible, y en esa invisibilidad encontré algo que él nunca tendría: claridad absoluta de propósito. Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero Marcus les hizo un gesto para que se detuvieran. Pero aquí está la parte más importante. No se trataba de venganza. La venganza es personal, egoísta y destructiva. Se trataba de justicia. Y la justicia nunca se trata solo de una persona. Se trata de todas las personas que han sido perjudicadas. Todas las que aún podrían ser perjudicadas si no se hace nada. Señaló a las familias presentes. Cada uno de ustedes aquí hoy representa una victoria contra un sistema que con demasiada frecuencia protege a los poderosos mientras ignora a los vulnerables. Y ahora, con la compensación que recibirán, con los casos penales finalmente avanzando, tienen la oportunidad de reconstruir lo que les quitaron.
Marcus terminó la charla con una historia que nunca había contado públicamente, sobre la primera noche que pasó en un refugio, rodeado de personas genuinamente destrozadas por el sistema, dándose cuenta de que su situación era temporal, mientras que la de ellos parecía permanente. Fue en ese momento que entendí. Mi lucha no podía consistir solo en recuperar lo que había perdido. Tenía que consistir en crear un mundo en el que, para empezar, menos personas perdieran todo. Cuando el auditorio finalmente se vació, horas más tarde, Marcus estuvo solo en el escenario por un momento. Hace 3 años y 6 meses, estuvo en el colmo de la humillación cuando le ofrecieron $100 por bailar en un estacionamiento. Hoy, era un símbolo de resiliencia, integridad y prueba viviente de que la dignidad no tiene precio. Su teléfono vibró. Una notificación de noticias. El exdirector ejecutivo Richard Castellano trasladado a una penitenciaría federal. Sentencia de 15 años confirmada en apelación. Marcus leyó las noticias sin especial emoción. No hubo alegría por la caída de Richard, solo la tranquila satisfacción de saber que la justicia, por tardía que fuera, finalmente había prevalecido. Al salir del auditorio, Marcus pasó junto a un espejo en el pasillo. El reflejo que le devolvía la mirada era radicalmente diferente del hombre que había sido 3 años atrás. No solo en apariencia, pelo cortado, afeitado limpio, ropa presentable, sino también en los ojos. Esos ojos habían visto el fondo del abismo y habían elegido volver a subir no con ira, sino con un propósito. Habían sido testigos de la injusticia y decidieron convertirla en combustible para un cambio real. Marcus Thompson había aprendido la lección más importante de todas. La mejor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino construir algo tan significativo, tan impactante, que haga que su crueldad sea irrelevante. Está demostrando que la resiliencia, la integridad y la justicia siempre ganan, incluso cuando el camino es largo y dolorosamente difícil. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad esa noche, pasando junto a personas en situaciones similares a las que él experimentó, Marcus supo que su trabajo apenas comenzaba. Cada persona invisible que la sociedad ignoraba representaba un potencial no realizado, una dignidad no reconocida, historias no contadas. El nuevo comienzo fue solo el primer paso. Había mucho más por hacer, porque al final, la verdadera medida del éxito no es cuánto acumulas para ti mismo, sino cuántas vidas puedes impactar positivamente. Richard Castellano ganó millones destruyendo familias. Marcus Thompson reconstruyó su vida, ayudando a reconstruir las vidas que Richard había roto. Y en esta diferencia fundamental reside toda la distancia entre el poder vacío y el propósito genuino. Si esta historia de justicia resiste una vez y la transformación tocaron tu corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la dignidad no tiene precio y que la verdadera fuerza proviene del propósito, no del privilegio, porque a veces, la persona que el mundo ignora es la persona que cambiará todo. La lección de Marcus Thompson fue muy clara. Puedes intentar destruir a alguien quitándole su dinero, su casa, su reputación, pero si no puedes quitarte tu propósito, tu integridad y tu determinación, no has destruido nada, simplemente has creado algo mucho más poderoso de lo que jamás podrías imaginar.